Hola, hasta aquí en los contenidos de las 2 primeras unidades del programa de la asignatura hemos trabajado cómo el lenguaje y la comunicación se desarrollan según un orden cronológico en los niños y las niñas. Orden que, siguiendo el enfoque que propone Juan Ascuaga, se organiza en 3 etapas o niveles hasta los 12 años de edad. Más allá de esta organización, enfatizamos la necesidad de respetar el ritmo individual de cada niño y niña y de reconocer variaciones interindividuales. Distintos enfoques psicolingüísticos acuerdan en la división cronológica de etapas en el desarrollo del lenguaje y en que para lograr que éste se desarrolle de acuerdo a las etapas identificadas, se precisa una correcta disposición biológica en los niños. Y por disposición biológica entendemos neurológica, auditiva, fonoarticulatoria. Y además de esta disposición, un medio sociolingüístico satisfactorio y estimulante. Recuerden, si pudieron ver el material audiovisual que les sugerimos la clase anterior, el lenguaje se construye con otro, por otro y para otro. En esta clase teórica presentaremos y describiremos los trastornos de base neurolingüística que pueden afectar el proceso de adquisición del lenguaje. ¿Cómo es posible observar los problemas específicos del lenguaje? Reciben diferentes denominaciones. En todos los casos, sin embargo, es importante aclarar que estamos frente a niños y niñas con un desarrollo sensorial, intelectual y de la personalidad dentro de lo esperado. ¿A qué llamamos pautas o patrones de desarrollo esperados o normales? Al orden de los indicadores evolutivos observados en la mayor parte de los niños de una misma comunidad. Retraso simple del lenguaje, disfasias infantiles y trastorno específico del lenguaje no deberían usarse como sinónimos. Los retrasos simples del lenguaje se dan sin una alteración fisiológica o neurológica. Implican la aparición tardía de algún o de algunos indicadores lingüísticos en relación a los patrones correspondientes a la edad cronológica del niño o la niña durante el periodo rápido del desarrollo del lenguaje. Esto es entre los 2 y los 6 años. Son niños que disponen de un lenguaje con el que pueden comunicarse verbalmente con su entorno, pero en los que su comprensión o su expresión no son las esperables, en tiempo y en forma a la de los niños de la misma edad
que crecen en su comunidad lingüística. Desde esta perspectiva, las disfasias suelen considerarse retrasos no simples, sino moderados en la adquisición del lenguaje, que se mantienen luego de los 6 años. Quizás una de las denominaciones con un uso más extendido actualmente es la de trastorno específico del lenguaje o TEL, cuya definición comprende un grupo heterogéneo de alteraciones en el desarrollo del lenguaje, caracterizadas principalmente por un déficit en la comprensión, la producción, el uso del lenguaje o en alguno de sus componentes, fonológico, morfosintáctico, semántico, pragmático. En el caso de los TEL, también se postula la ausencia de trastorno neurológico asociado a las dificultades en el lenguaje. Nosotros trabajaremos con los cuadros identificados y descritos por Ascuaga como retardo anártrico y retardo afásico desde una perspectiva neurofisiológica. Tanto en la definición de retardo anártrico como en la que verán a continuación de retardo afásico, Ascuaga aclara que la expresión generalmente implica que ambos retardos pueden deberse a una alteración funcional o a un retraso o retardo madurativo si es que no existe lesión alguna. Esta aclaración es relevante porque la presencia o la ausencia de lesión neurológica impactará en la presentación de los síntomas en los distintos cuadros, como así también en términos del trabajo terapéutico y a nivel pronóstico. Tanto en esta clase sobre trastornos específicos del lenguaje, como en clases siguientes donde trabajaremos, por ejemplo, retardo audiógeno
o discapacidad intelectual, se van a encontrar con que la etiología de los cuadros se organiza en 3 tipos de procesos o causas, ¿sí? Los prenatales son las causas que se presentan durante la gestación. Las causas perinatales, la etiología perinatal es la que se presenta en el momento del parto, ¿sí? Y en un periodo cercano al nacimiento, y los procesos postnatales son las causas que se relacionan a procesos patológicos que desarrolla el niño luego del nacimiento. Le va a ser muy útil revisar el capítulo de Ascuaga sobre ontogenia del lenguaje, no solo en relación a la diferenciación entre etapas de la comunicación, sino también para repasar los hitos en la producción, en la expresión verbal y en la comprensión en cada una de las etapas de la comunicación. Estas manifestaciones en el juego vocal, particularmente en el juego vocal propioceptivo auditivo, durante el segundo semestre de vida del bebé, por supuesto que son indicadores que se reconstruyen en entrevistas con los padres, ya que para el entorno familiar los matices cualitativos en el juego vocal suelen pasar desapercibidos, más que nada porque el bebé posee una capacidad auditiva normal y su producción vocálica es armoniosa. Las distorsiones en el plano fonológico se van dando, por ejemplo, bajo la forma de sustituciones que obedecen a una insuficiencia en la diferenciación propioceptiva. Por ejemplo, sustituciones de P por B, T por D. También se pueden encontrar omisiones de sonidos, por ejemplo, consonánticos, y transposiciones silábicas a medida que los niños van adquiriendo palabras, principalmente en las polisilábicas. Ahora bien, el niño, la niña,
se encuentra en estos momentos en pleno proceso de organización del plano fonológico de su lengua. De hecho, recién cerca de los 5 años, los niños dominan todo el repertorio de fonemas de su lengua, al menos en el caso del castellano. Por lo tanto, las sustituciones entre fonemas pueden ser parte del proceso de adquisición. Lo que se puede observar en el retardo anártrico, en el primer nivel lingüístico, son distorsiones en el plano fonológico acompañadas de otros indicadores, como pobreza de vocabulario o un uso extendido en el tiempo de monosílabos y palabras frase. Con estas características del monólogo infantil, del lenguaje egocéntrico, que se manifiestan entre los 3 y los 7 años. Esperamos entonces un compromiso en la organización del lenguaje interior en el retardo anártrico. Para responder este interrogante, necesitamos recordar, de acuerdo a lo que trabajamos en la clase sobre pensamiento y lenguaje, que es el aspecto semántico, el plano del lenguaje oral, del lenguaje externo, que se pone en juego en el proceso de internalización. El patrimonio del lenguaje interior son los significados. Por lo tanto, sin perder de vista los distintos grados de severidad que podrían encontrarse en un retardo anártrico, no esperamos una afectación del lenguaje interior que pudiera impactar en los procesos de pensamiento. Por ejemplo, afectando las funciones de regulación de la conducta y de planificación de la acción. Para identificar cómo se manifiesta el retardo de patogenia fásica en las diferentes etapas de la comunicación, es preciso tener presente los distintos niveles que se ponen en juego cuando nos referimos a la comprensión del lenguaje. Por supuesto que la comprensión del lenguaje implica la comprensión, la interpretación del significado de las palabras. Es lo que Ascuaga presenta a finales del nivel prelingüístico y que se extiende en el primer nivel lingüístico con este periodo que iría de la palabra señal a la palabra objeto. Palabra señal y palabra objeto son los conceptos que Ascuaga propone para dar cuenta de cómo se adquiere el significado de las palabras. Pero el significado de las palabras es solo un primer nivel de la comprensión del lenguaje. Hay otro nivel, otra faceta de la comprensión que se juega con la interpretación de las palabras
en la estructura de la frase. Y si este nivel de comprensión tiene que ver con el reconocimiento del significado de la palabra en la frase, será un aspecto de la comprensión del lenguaje que empieza a jugarse en el primer nivel lingüístico, cuando en la elocución comienza a organizarse el plano sintáctico. Asimismo, hay otro nivel de comprensión que se manifiesta a finales del primer nivel lingüístico y que encuentra su apogeo en la etapa siguiente, y es el que tiene que ver con la comprensión de los dobles sentidos y de los matices situacionales no ligados a la expresión literal de una frase. En el retardo afásico veremos cómo todos estos planos de la comprensión del lenguaje se ven afectados en las distintas etapas de la comunicación. ¿Qué sucede con el juego vocal o cómo explicar estas características que Ascuaga propone que toma el juego vocal? En el retardo anártrico, que decíamos que en el juego vocal propioceptivo auditivo se puede observar una disminución en las variaciones vocálicas y consonánticas del juego vocal, y estas manifestaciones en el retardo afásico, en el que podría observarse un juego vocal aumentado cuantitativamente. Para entender estas variaciones necesitamos recordar el concepto de actividad nerviosa superior y las propiedades de la actividad nerviosa superior. Las propiedades de la actividad nerviosa superior son la movilidad, la fuerza y el equilibrio. Es necesaria una adecuada movilidad, una adecuada fuerza y un correcto equilibrio entre los procesos nerviosos de excitación y de inhibición para que se despliegue el aprendizaje fisiológico. Y del aprendizaje fisiológico es del proceso que surge la síntesis de las unidades de aprendizaje o estereotipos fonemáticos, motores verbales y verbales. En el retardo anártrico y en el retardo afásico, por las alteraciones en el funcionamiento de los analizadores, estamos frente a alteraciones en la actividad nerviosa superior y en la ejecución, la puesta en juego de sus propiedades. Al estar afectado el equilibrio entre los procesos de excitación e inhibición, esto hace que en el retardo anártrico suela manifestarse un tinte inhibitorio, que es el que neurofisiológicamente explicaría, por ejemplo, la pobreza de emisiones vocálicas y consonánticas en el juego vocal propioceptivo auditivo, y este desfase entre los procesos de excitación e inhibición determinaría en el retardo afásico un tinte excitatorio que es el que podría explicar por qué estaríamos frente a un juego vocal aumentado cuantitativamente.
Cuando trabajemos los trastornos del lenguaje de causa neurolingüística en el adulto, desarrollaremos con mayor detalle qué son estas construcciones bizarras que Ascuaga denomina parafasias y cómo pueden diferenciarse de los neologismos. Solo como para que se orienten cuando lean los capítulos que le hemos indicado en esta clase teórica, las parafasias surgen por una falla en la adecuada selección de un fonema o de una sílaba al interior de una palabra o en la selección de una palabra de acuerdo a su significado. Otro aspecto a tener en cuenta es que en el desarrollo la ecolalia es un indicador que esperamos durante el proceso de adquisición. En el primer nivel lingüístico es absolutamente esperable, por ejemplo, que un adulto pregunte al niño, ¿dónde está el bebé? Y el niño o la niña repita bebé. Es parte del proceso de adquisición del vocabulario incorporar palabras por repetición, imitando la producción verbal del adulto. Pero estas repeticiones deben ser abandonadas por los niños a medida que progresan en el primer nivel lingüístico, observándose en el retardo que las perseveraciones y la ecolalia dominan el habla infantil. Retomando lo que dijimos hace algunos minutos sobre el proceso de interiorización del lenguaje, comprendemos entonces por qué se espera un compromiso del lenguaje interior en la fascia. Por ejemplo, puede observarse cierta rigidez en los procesos de pensamiento como consecuencia de perseveraciones en el lenguaje interior. Además, el incremento en las dificultades en la comprensión y en la expresión verbal a medida que aumenta la actividad lingüística es llamada por Ascuaga fatigabilidad. La fatigabilidad afecta a la actividad neurológica. No está diciendo Ascuaga que el niño o la niña se cansa. La fatigabilidad implica un agotamiento funcional del analizador verbal que se manifiesta en el aumento de síntomas. Las fallas analítico-sintéticas en la actividad del analizador verbal se manifiestan también en dificultades en la discriminación, que se traducen, por ejemplo, en dificultades para cumplir una orden que implique 2 o 3 pasos de ejecución, y en la memoria inmediata, por ejemplo, ante la orden, olvidar uno de sus pasos. Y para cerrar, importante, estas dificultades que se podrían observar en la memoria inmediata, que también derivan de la alteración en los dispositivos básicos del aprendizaje que se observa en el retardo afásico, no hay que ponerlas
de relación directa con la anomia. La anomia no implica una dificultad en la memoria inmediata. La anomia, la dificultad de denominación en la fascia, se debe a una dificultad en el acceso al significado y es el síntoma que caracteriza el trastorno en la comprensión.